Vamos a comenzar estos días a todos. Yo soy Hugo Amogual, director de hábitos. Hoy vamos a hacer una actividad, es un taller que tiene que ver con los trastornos obsesivos compulsivos. Nosotros realizamos periódicamente distintas actividades dentro de la comunidad y esto se inserta dentro de ella. Así que hoy con colegas que ahora se van a ir presentando, vamos a iniciar esto que queremos que les sea de utilidad y ustedes pueden preguntar y todo lo que quieran y opinar. Vamos a tratar de dar una dinámica bien participativa. Vamos a arrancar ya, así no nos demoramos con el taller. ¿Sí? Bueno, me presento, algunos ya me conocen, otros no. Me llamo Victoria, soy licenciada en psicología. Se nos ocurrió desde Cambio de Hábitos inaugurar este taller que tiene que ver con psicoeducar, es decir, dar una charla informativa sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que en realidad... Adelante. Sí, adelante, estamos empezando. ¿Qué tal? Toma asiento. La idea del taller era educarnos un poquito y abrir el debate para saber un poco más sobre la temática del trastorno obsesivo compulsivo. Si querés, anda pasando. No sé si de ahí ven bien. Sí. Bueno, sabemos que el trastorno obsesivo compulsivo, según la Asociación de Psiquiatría, en su manual que se llama DSM, bastante conocido, lo define como un trastorno de ansiedad que tiene que ver con la recurrencia de dos patrones, o las obsesiones y las compulsiones. Esto hace que, en consecuencia, la persona se encuentre afectada en su funcionamiento en varias áreas de su vida, ya sea psicosocial, familiar, laboral, y lleve a una inadecuación de su rutina diaria, ¿no? Esta sería la definición que establece el DSM. Pero siempre hablamos de hacer un diagnóstico diferencial de los diferentes trastornos. Y lo que es diferencial, lo que se puede establecer del trastorno obsesivo compulsivo es que es un problema neurobiológico que afecta los neurotransmisores. Entonces, siendo así, es una enfermedad médica que es crónica, pero que es tratable, que con un tratamiento adecuado y la medicación adecuada se puede llevar adelante y el paciente, en lo que respecta a una terapia cognitiva, por ejemplo, logra cambiar sus patrones de pensamiento y de comportamiento para que esta vida vuelva a ser adecuada y él pueda volver a funcionar como funcionaba en los diferentes espacios. Pásame otra, uno más. Bueno, condición médica crónica y tratable, y lo que tenemos que saber es que no solo afecta a adultos de ambos géneros, sino también a niños y adolescentes. Después voy a retomar el tema de la comorbilidad, pero en realidad ya habiendo un diagnóstico se pueden observar ya en niños algunos síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, como bien decía, su diagnóstico diferencial también tiene que ver con las obsesiones y compulsiones. ¿Alguna vez se preguntaron qué es una obsesión o qué es una compulsión? ¿O qué diferencia hay entre una y otra? ¿No? Compulsión sería como repetir y obsesión es pensar todo el tiempo en eso. Bueno, muy bien. En realidad la diferencia que hay entre un concepto y el otro es que la obsesión tiene que ver con un pensamiento y no con llevar a cabo ese pensamiento, sino con un pensamiento que es intrusivo, que es invasivo, que no es deseado por la persona, porque no hablamos de algo que la persona pueda desear o que pueda manejar. En cambio, la compulsión es ese ritual que muchas veces se observa desde lo social o lo vemos en las pelis, que generalmente vemos que, no sé, después vamos a pasar un fragmento de una peli, pero prenden y apagan la luz, ordenan la ropa simétricamente. Si bien el diagnóstico diferencial no tiene que ver con estas conductas, sí podemos ver estos rituales en la cotidianidad. Esa es la diferencia entre una obsesión y una compulsión. Pero para poder diagnosticar un trastorno obsesivo compulsivo,
nos tenemos que basar en una variable fundamental que es el tiempo, que tiene que ver con que estas obsesiones y compulsiones en realidad desgastan a la persona porque les implica mucho tiempo en su vida cotidiana. Entonces, es algo muy complejo porque al generar un desgaste tan importante en el tiempo y atrasarle todas sus rutinas, genera un estrés muy importante y genera disfuncionalidad, porque muchas cosas de las que uno programa o planifica se modifican debido a este tiempo que se insume en estos rituales. Bueno, hablamos de un mal funcionamiento o un funcionamiento inadecuado en realidad, no solo en lo social, no solo en los vínculos, sino también en lo familiar, en lo laboral. Son personas que generalmente, la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo mucho tiempo esconde esos síntomas o no se ven porque lo llevan a cabo en su cotidianidad. Entonces es complicado, por eso se hace crónico, se extiende en el tiempo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo? Pues si ustedes tienen que decir cuál es el síntoma, qué es lo que le pasa a la persona, ¿cómo le podrían definir? ¿Los rituales? Sí, eso creo que es como la mayor característica, ¿no? Que repiten alguna actitud o algún gesto. Bien. Bueno, esas son las compulsiones. Las obsesiones y las compulsiones serían como los síntomas primordiales. Una va de la mano de la otra y las dos se dan en conjunto. Obsesiones y compulsiones. No, dos más. Bueno, entonces decimos que los síntomas son crónicos porque también lo que se espera de la sociedad muchas veces está mitificado, y lo que quiero hacer es desmitificar, es que el síntoma del trastorno obsesivo compulsivo pareciera que por arte de magia y por fuerza de voluntad de la persona puede desaparecer. Y esto no es así, en realidad es crónico. Entonces, es involuntario. Exacto. Llega a ser involuntario en la medida en que no lo puedes manejar. Entonces, si no lo puedes evitar y no lo puedes manejar, esto se hace crónico y por eso es tan importante que tanto la persona como el contexto pueda adecuarse a una terapia acorde que le haga superar los síntomas y cambiar patrones de pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a evitar que el pensamiento obsesivo aparezca, pero sí vamos a ver cómo responder a ese pensamiento. Y algo importante a tener en cuenta con esto es que en realidad no es que la persona, muchas veces se piensa que la persona no tiene en cuenta este pensamiento como algo irracional. En realidad no es que no es algo que la persona lo interpreta como algo totalmente coherente. Para la persona también es irracional, es invasivo, es sumamente frustrante, pero la compulsión actúa para aliviar la ansiedad que genera el pensamiento obsesivo. Entonces, al aliviar temporalmente este pensamiento obsesivo, se recurre al ritual. ¿Se entiende? Bueno, y acá armé un cuadro que está muy bueno, donde ustedes van a tener que participar un poquito más y a ver, decirme, planteé pensamientos obsesivos recurrentes que suele haber en la gente. ¿Ven bien ahí? Bueno, tenemos diferentes pensamientos obsesivos que tienen que ver con un miedo, claramente. Entonces tenemos el miedo a la contaminación, el miedo al daño, la enfermedad, a la muerte, el miedo a violar reglas religiosas, esto pasa mucho también, una cuestión más bien cultural, necesidad de simetría, necesidad de perfección. La persona que tiene trastorno obsesivo tiene esta tendencia, ¿viste?, a hacer todo bien. Necesidad de hacer algo bien y el miedo a desechar algo importante. Entonces estaría bueno que ustedes se pongan a empezar, ya que saben lo que es una idea obsesiva, que es el pensamiento recurrente a la contaminación. ¿Cuál podría ser el ritual que lleva a cabo la persona? Si tiene miedo, muy bien. Ponen la flor. Lavar, Vicky. Lavar, limpiar. El alcohol en gel. Sí. Lavarse las manos constantemente, desinfectar todo lo que tocan. Todo lo que tocan tiene que estar desinfectado y limpio con lavandina, ¿no? ¿Es así? Sí.
El miedo a la muerte, a la enfermedad. Hacerse chequeo constantemente. Constantemente. Bien, y tiene que ver, ponelo, Vicky, con revisar e inspeccionar. Muchas veces las personas no se hacen chequeos constantes, pero sí están constantemente inspeccionándose el cuerpo, lo que tienen, lo que les salió, lo que les falta, lo que... ¿Sí? Tienen como esta cosa de... Bien. Luego un día, Está cerca. por ejemplo, a mí me sucedió hace 2 semanas, me parece. Sí. Sucedió puertas abiertas en mi instituto. Sí. Y justo yo para eso fui como de gala, fui con vestido. Ajá. El día estaba re lindo y después se puso nublado y entonces yo miraba a la ventana y decía me voy a resfriar, me voy a resfriar, me voy a resfriar. Menos mal que al día siguiente no tenía clases, pero yo pensaba me voy a resfriar cuando llegue a casa. No, fue leve el resfriado, pero porque me llevaron, no tenía a disposición el auto. Ajá. Justo unas compañeras me dijeron que llevamos el auto y yo dije sí. Bien. Pero es pensar que iba a resfriarme peor. Claro, ese es el pensamiento recurrente que tuviste. Sí. Bien. Y que capaz que no llegó a impedirte. Me disculpes. Paciente, por favor. No llegó a invadirte hasta afectarte no ir al instituto. No. Te afectaste el pensamiento, pero no llegaste a tener, digamos, a estar afectada en la esfera psicosocial, así decirlo, ¿no? No, porque después estaba tratando de revisar cosas que habían sucedido anteriormente y era que en parte me recuerdo que mi papá me había dicho que me iba a resfriar, que después iba a hacer frío porque yo estaba llevando vestido. Y capaz que por eso lo internalicé. Bien, ok. Bueno, después podemos ampliarlo. Sí. En el segundo bloque vamos a hablar de estrategias y de herramientas que tienen, que podemos llegar a llevar a cabo y ahí podemos retomar tu ejemplo. Gracias por compartirlo. Miedo a las reglas religiosas, a violar estas reglas religiosas. Entonces aparece el rezo constante o hacer señales religiosas, ¿no? ¿Y la necesidad de simetría? ¿Qué es la simetría? acomodar las cosas que estén todas bien acomodaditas en los cajones, en los estantes. Bien, sí, bien. Miren, arreglar, reparar, emparejar, que todo esté simétricamente igual. Necesidad de perfección, esta está buena, porque siempre hablamos de que en realidad todos tenemos algún que otro pensamiento obsesivo. Entonces en esta necesidad de de... preguntar, todos tenemos algún, o sea, en mayor o en menor medida tenemos algún... tenemos pensamientos obsesivos, pensamientos invasivos, pero la diferencia entre un trastorno y una persona que tiene un pensamiento obsesivo es que la persona que tiene el pensamiento obsesivo va a poder manejarlo para no recurrir, para no, digamos, no caer en el ritual constante, En la compulsión. en la compulsión. La persona, todos tenemos pensamientos obsesivos o cuestiones obsesivas, pero sabemos dominarlas o sabemos cambiar el patrón de pensamiento sin necesidad de recurrir a una medicación o a una terapia o a la compulsión de ambos. Bueno, la necesidad de perfección, ponelo Vicky si querés, es buscar aprobación. Uno busca la constante aprobación, ya sea del entorno o de lo que nos rodea, que nos digan que eso está bien, que realmente está bien. La repetición también, la repetición constante, el revisar de vuelta, aparece. Y el miedo a desechar algo importante, y acá aparece la acumulación de cosas, y guardamos todo lo que nos puede servir en alguna vida. Tenemos una sola vida, pero por las dudas guardamos todo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de comorbilidad. ¿Alguna vez escucharon el concepto de comorbilidad? ¿No? ¿No? Sí, lo escuché, pero no me acuerdo de la risa. Bien. La comorbilidad, nosotros hablamos de comórbidos a dos trastornos o dos patologías que se dan en un mismo individuo en forma paralela, ¿no? Entonces tienen dos diagnósticos en un mismo momento.
Generalmente el trastorno obsesivo compulsivo, el 90% de los adultos que tienen trastorno obsesivo compulsivo llevan también como consecuencia otro diagnóstico, entonces van de la mano y se trabajan en conjunto en un tratamiento, ¿no? Uno más, otro más. ¿Cuáles pueden ser las patologías asociadas al trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, trastorno de ansiedad, por supuesto, el trastorno del estado del ánimo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad, y aquí incluimos a los niños, el trastorno por la alimentación, ya sea anorexia, nerviosa, bulimia, el síndrome de Tourette o de Tic. No sé si vieron, veían la novela esta, Las Estrellas, aparecía un personaje que tenía Tic, el síndrome. Bien. Entonces en esto se puede ver que son movimientos repetitivos, como todo. Y después en el trastorno del espectro autista, que también incluye a los niños. Bueno, y ahora vamos a trabajar con la parte que más me interesa a mí, porque es, digamos, más me interesa a mí. Me interesaba desde este primer bloque trabajar que tiene que ver con los mitos, porque muchas veces el concepto de obsesión, de compulsión, de TOC es usado en la comunidad incorrectamente, sin un criterio, sin tener en cuenta que el paciente sufre estos síntomas y que necesita superarlos para poder funcionar adecuadamente, para poder sentirse bien, cómodo. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que generalmente se dice en la sociedad del trastorno obsesivo. Quienes sufren de ese trastorno piensan que su comportamiento es totalmente normal. Completamente normal. ¿Qué piensan de esto? ¿Por qué es un mito? Porque ellos saben que tienen el problema, pero no lo pueden Reconocen, claro. No es que no saben, no se Bien. dan cuenta del problema. Bien, Tampoco sirve que una persona diga que es completamente normal sentirse mal todo el tiempo. ahí está. Porque en realidad el paciente sufre los síntomas que tiene. Entonces no lo puede ver, o sea, para él no es normal lo que le está pasando porque el resto del mundo funciona bien. No lo hace. Y no tiene este pensamiento obsesivo constante. Bien, entonces ponés, si querés, a ver. En realidad, claro, a lo que apunta el mito es a tener en cuenta que las obsesiones y compulsiones para la persona son irracionales, pero por un hecho de bajar el nivel de ansiedad y poder sentir este alivio sintomático temporalmente, realizan el ritual y realizan todo lo que implica ese pensamiento. Bueno, superar los trastornos obsesivos compulsivos depende solamente de la fuerza de voluntad de la persona que los padece. Esto me hace acordar a las mujeres que sufren violencia de género, que dicen, no, depende exclusivamente de vos separarte del agresor, ¿no? O sea, en realidad esta persona que tiene un trastorno necesita de un contexto que contenga, que avale, que acompañe en el tratamiento. Como cualquier tipo de adicción. Sí. Digamos, lo que siente la persona es lo mismo, que tal como depositar en la persona que sea responsable de los hechos que hace o que asume. Exacto. La realidad es que la fuerza de voluntad la podemos llegar a ver en la continuación del tratamiento, en poder continuar este tratamiento, pero siempre va a requerir, si querés poner, para que vayan leyendo, va a requerir de un sistema de soporte adecuado, amigos, familias, que apunten a continuar, a favorecerlo, a poder demostrarle o tenerle paciencia y reconocer el progreso, que es de a poco. ¿Sí? Sí. Para eso son importantes las personas directas. Exacto, sí, tal cual. Y es bueno que uno, por ejemplo, a un familiar lo toque como normal, lo que hace, que acepte las cosas. A ver, O ¿cómo que se lo sería? diga. Por ejemplo, tiene que ir por la calle y volver por la misma. Y Ajá. supone que vos vas con ella y decís, no, vamos por otro lado. Vos decís o le das adaptarte. el gusto, claro, como Claro. que todo lo que quiere la persona. Bueno, por ahí estaría bueno indagar si la persona podría llegar a manejarlo de otra forma. Entonces consultarle. Es lo que se me ocurre como estrategia, ¿no? Consultarle a la persona a ver qué te parece, si hoy te parece cambiar el recorrido,
vamos a probar, a ver cómo te sentís, cambiando el recorrido, estás conmigo, yo te acompaño, no vas a estar solo, ¿sí? Como para, digamos, no favorecer el síntoma, pero sí ser empático, ¿no? Porque también esta actitud de poder, digamos, entender al otro, comprenderlo en su situación. Contenerlo, ¿no? Y contenerlo, sí. Porque puedo hablar una cosita, Vicky, por ejemplo, lo que empezamos a ver con respecto a la familia es que muchas veces empieza a reforzar el síntoma, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener un equilibrio y por eso la importancia de la terapia, porque hay veces que desde el mismo desconocimiento un familiar por querer ayudar, en realidad está reforzando esa compulsión y esa obsesión. Entonces ahí, bueno, sí, hay que tener cuidado porque la persona puede reaccionar de manera agresiva también, pero siempre con un posible acercamiento a una terapia, ¿sí? Por eso es tan importante que el contexto que acompaña a la persona que tiene estos síntomas sepa cómo responder a esta persona. Claro. Está bueno que conozca el trastorno, y eso es lo que nos proponemos con el taller, que cada vez la gente conozca más acerca de la salud mental y sobre este trastorno, para saber cómo responder ante esas situaciones, porque a cualquiera le puede pasar. Y que se sepa, que muchas veces la gente no lo sabe, proviene de un trastorno neurobiológico, ¿sí? Por eso lo que Victoria decía hoy, de si la persona tiene la voluntad, como que lo hace porque quiere, proviene de un trastorno neurobiológico, así que muchas veces eso no se sabe. Y desde ahí, por ahí viene la burla, o esto de que no hay contención. O tomarlo como chiste cuando es algo que la persona realmente lo padece. En general se trata de lo que decimos una dimensión. Una dimensión quiere decir que va de un menos a un más. Es decir, no hay nadie que no tenga alguna conducta compulsiva o alguna idea obsesiva, ¿sí? Lo que pasa es que de acuerdo a la frecuencia y a la intensidad, cuando que interfiere en la vida de la persona, empezamos a hablar de un trastorno, ¿sí? Pero es una dimensión que va de un mínimo a más y digamos donde se transforma en un trastorno y donde parte de una normalidad es arbitrario, ¿no? Por eso lo que se recurre es a cuando la persona lo vive como un trastorno, es decir, mire, me pasa esto que no me deja o me hace perder un montón de tiempo o me da vergüenza. Entonces cuando empieza a interferir en la vida de la persona, ahí ese sería el límite donde decimos, bueno, acá hay un trastorno, ¿no? Exacto. ¿Y hay alguna edad en la etapa del desarrollo de la persona que se da puntualmente o que aparece? Generalmente se desencadena como trastorno en la adolescencia, pero en realidad en niños también se puede ver. Ya se ve ciertos síntomas de TOC en niños. Por eso está la comorbilidad con el espectro autista, con el trastorno por déficit de atención. En realidad ves ya síntomas, pero siempre los trastornos se van a desencadenar, se desencadena este tipo de trastornos en la adolescencia, ¿no, Hugo? Sí, sí. Generalmente, digamos, sobre finales de la adolescencia. Si aparece antes, no es un buen pronóstico. Pero también hay que tener cuidado porque puede aparecer como algo transitorio y que después desaparece, ¿no? Ahora hay chiquitos de 7, 8 años que presentan, digamos, una franca sintomatología muy evidente y si bien desaparece después, suele en la vida adulta retomar, no necesariamente con una obsesividad, pero sí con algún otro problema, que es lo que decía Vicky respecto hoy a la comorbilidad. Generalmente el síntoma obsesivo-compulsivo es comórbil con varios otros tipos de dificultades vinculadas a la ansiedad, a la depresión o ya con patologías más complejas como pueden ser las patologías ya de tipo psicótica, trastorno de estado de ánimo, claro, exacto. Yo tengo una alumna que tiene autismo y bueno, todo lo que están describiendo es pero como
de libro. Y bueno, el tema es que si a ella, yo doy matemática, entonces para ella, al ser un poco metódico o recurrente en las actividades, ella se siente muy cómoda con mi materia y porque tiene que hacer muchos ejercicios que son bastante repetitivos. Y en general, por ejemplo, cuando trabajamos con la calculadora, lo que hace es resuelve un ejercicio y lo obtiene el resultado y lo controla. Cuando va al siguiente, controla el anterior a ver si está bien y luego el siguiente. Y así, si tiene 10 o 5, la cantidad que tenga, hace lo mismo. Y por ahí, bueno, escuchaba un poco lo que estaban diciendo, por ahí, bueno, de entenderla, pero a la vez tratar de ver si hay alguna otra herramienta como para que eso no se vuelva inflexible. Hay mucha inflexibilidad cognitiva en esto. Claro. Entonces, el tema es que cuando a ella la sacamos de su eje, se desregula muchísimo. Entonces, tenemos que permitirle que haga este control en forma continua, porque si no, se desregula. Yo no soy profesora, no sé mucho de la cuestión, pero bueno, no sé si es conveniente en este caso tratar de establecer algún tipo de herramienta o dejarla. Tiene 9 años. Yo creo que ya pasa que el tema es cómo cortar la compulsión. ¿Sí? Porque la compulsión, que es básicamente la repetición sin sentido. ¿Sí? Entonces, el tema es cómo cortar la compulsión. Muchas veces el interrumpirla, y más en el caso de niños, puede estar ligada a la recompensa, ¿no? Es decir, si vos le proponés, bueno, que una vez que terminaste tu ejercicio lo vas a poder repasar 2 veces, y después vamos a hacer otra cosa. Si vos cuando termines las 2 veces de repasar vas a tener tal premio. Entonces, la fuerza de la recompensa puede ayudar, digamos, a que cambie la conducta. Empezar a reducir en el tiempo también. Claro, tiene varias cuestiones, por ejemplo, esto del orden, de los colores estar no sé, o que todos los lápices tengan el mismo tamaño. O el color siempre tiene que estar en el mismo lugar. Exactamente, sí, son varias cuestiones las que tiene. Y bueno, como desconocía la realidad del tema, fue el primer año que trabajo con ella, que está en el aula, hay muchas cuestiones que por ahí, bueno, desde el acompañamiento terapéutico, como así también todo el equipo que trabaja con ella, bueno, era como normal esto, entonces como me hacían entender como que está bien, pero bueno, ahora con esto me parece que fomentar a que siga con todos esos comportamientos, bueno. Y no es una conducta positiva. Bueno, porque vos pensás que la compulsión es una conducta sin sentido. Claro. Entonces, lo que uno tiene que intentar es que esa persona o deje de hacerlo o le empiece a dar un sentido. ¿Entendés? Es decir, de pronto si está alineando los lápices, la propuesta puede ser, bueno, ¿qué te parece si empezamos a alinear los lápices más cortos y los más largos? Alinearlos de otra forma. Es decir, le empezás a jugar dentro de la compulsión, le empezás a dar un mínimo de elasticidad. Claro, que siga alineando, pero a su vez pero cambia la categorización, ¿entendés? Entonces vos le vas ampliando un poquito el esquema cognitivo, es decir, porque esto es como un disco rayado, porque los discos antiguos de Cuba, eso que siguen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de que corte con eso, pero si uno le lleva un corte muy importante, muy drástico, ya sea por la prohibición o por proponerle directamente otra cosa, suelen no tomarlo. Bueno, en estos casos que tienen el autismo de base, suelen desregularse mucho, entonces el objetivo que era que se mantenga dentro del auto, de la línea balataria, ahí lo perdiste. Entonces la idea sería como encontrar el punto medio. Bueno, podría tratarse como de... Sí, esto ya lo vimos. Bueno, las personas con TOC son simplemente estrafalarias
y podrían detener su comportamiento si realmente quisieran. Bueno, volvemos a esto del poder de voluntad, a la capacidad de que es una cuestión de personalidad, dice la gente. En realidad no es ni personalidad ni poder de voluntad, tiene que ver con un montón de factores, digamos, las causas del trastorno obsesivo compulsivo son un abanico bastante incluyen muchísimas cosas como causas genéticas, biológicas, de personalidad, del contexto, cognitivas. Entonces todo eso hace que no podamos reducir el trastorno simplemente a una fuerza de voluntad. Hay muchas cosas que quedan por fuera ya por el simple hecho de que sea un problema neurobiológico. El comportamiento del TOC se debe a problemas en la dinámica familiar, de autoestima o a un trauma de la niñez. En realidad no hay aval científico para esto. No es empírico, no tiene que ver con ningún tipo, pone si querés el siguiente, ni con, o sea, si bien hay factores familiares de crianza que pueden o desencadenar el síntoma o bien mantener el trastorno en el tiempo, no podemos decir que es la única causa o que por un trauma en la niñez se generó un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad que tiene que ver con un verdadero o falso para poder, digamos, como hacer foco a esta desmitificación, pero lo van a trabajar entre ustedes. Les voy a repartir verdadero o falso y ustedes van a tener que buscar una justificación para su respuesta, ¿sí? Bueno, el primero, a ver si le tocó a alguien este. Debido a que el TOC está relacionado a neurotransmisores, solo se puede tratar mediante medicación. Me tocó a mí y bueno, yo puse que, o sea, yo le apunté que dice solo se puede tratar con medicación, yo considero que no. ¿Podés ayudar con medicación a tratar los síntomas, por ejemplo, como decías vos, los comórbidos? Sí. O sea, trabajás por ahí con la medicación, el tema de la ansiedad, la depresión, pero considero que tiene que tratarse con una terapia y también por ahí un acompañamiento. Muy bien. Por ahí el tema de los rituales. Bien, No sé. está muy bien. En realidad la medicación lo que hace es que hay, como vos decís, depresión o hay mucho trastorno de ansiedad, ataque de pánico y demás, entonces se da la medicación para regular y poder trabajar sobre el tratamiento, que en realidad es lo que te ayuda a avanzar, digamos. Las personas creerían que estoy loco si supieran sobre mi TOC. Ah, ese me tocó a mí. Ajá. Y esto habla sobre esto del mito y de Sí. La persona que tiene TOC piensa que los demás pensarían que está loco. Sí. Y tal vez alguno podría pensar que está loco, pero Bien. hoy por hoy la gente está bastante abierta sobre todas estas cosas y en realidad podríamos ayudarlos Bien. los que lo rodeamos. En realidad, sí, yo la considero verdadera y falsa. ¿Por qué? Porque, como vos decís, si bien no tiene que ver solamente con la persona, sino con el contexto, cómo piensa de esa persona, hay toda una estigmatización social sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, si bien la salud mental ha avanzado muchísimo en el campo y las enfermedades mentales hoy por hoy no son lo que eran en los años 30 o en los años 50 o en los 80, hoy por hoy se ha avanzado un montón, igual seguimos desmitificando todas estas cosas, todas estas cuestiones que tienen que ver no solo con este trastorno, sino con todas las patologías a nivel psicológico y psiquiátrico. Necesito saber por qué tengo TOC para poder mejorarme. Quería ser el primero, pero bueno. ¿Qué pensás de esta afirmación? Desde el punto de vista de que ya de por sí la persona que tiene TOC hace cosas irracionales, sería un poco inútil tratar de buscarle un porqué. Pero bueno, también estaba pensando de que, por otro lado, está la parte de comorbilidad. Sí. Y al estar asociado a otra cosa, desde la otra cosa se le puede buscar un porqué. Pero no básicamente desde el TOC. Bien. Entonces, ¿pensás que es falso o que es verdadero? Dependiendo de la persona. Bien, ok. En realidad, por más de que haya un trastorno comórbido, la solución no te la va a dar el porqué. ¿Lo podés saber? Sí, lo podés saber.
sea, en realidad no te va a aliviar el síntoma, ¿sí? Estuvo bien tu declaración, o sea, tu afirmación, porque en sí podemos saber por qué hacemos lo que hacemos, pero además debemos buscar una solución. Y muchas veces esa respuesta al por qué no nos da la solución. ¿Se entiende? Sí. No solo las personas adultas sufren de este trastorno, los niños también. Ajá. Ay, llegaste tarde, por eso te lo explicamos. No sé si los niños la sufren, que por ahí se empieza a manifestar, quizá no lo viven como algo malo, sino como una transición, pero como decía, que no sé el nombre, Hugo, por ahí solamente se manifiesta y después desaparece, o solamente es un impulso en algún momento y bien, nada ¿y más es que verdadero eso. o es falso? Creo, para mí falso, porque no lo sufre en realidad. O no lo siente que lo sufren porque es quizá por ahí se confunde con alguna etapa en la niñez. Está bueno lo que decís. En realidad, mira, yo lo puse como verdadero, pero viendo tu justificación también podría llegar a ser falso, porque sí, la realidad es que los niños no tienen, digamos, sí lo sufren, pero sí no tienen el registro de que eso es irracional. ¿Sí? Entonces, por ahí, en ese sentido, podría llegar a ser... Ni que es malo. Ni que es malo, Claro. ¿no? Porque ni que es muchas algo que veces, lo afecta, digamos. Ahí vienen las cuestiones del bullying escolar y todo eso, Claro. que le empiezan a marcar, digamos, que algo de esto no está bien hacerlo, digamos, ¿no? Pero el chico en Pero no lo principio puede todavía. No tiene conciencia. no lo vive como algo malo. Claro, no tiene el parámetro como para decir Para si el o no normal. es. Claro. Bueno, el poner en práctica mis rituales es la única manera de reducir mi ansiedad y de evitar que pasen cosas malas. Eso me toca a mí. Sí. Yo puse que era falso. Ajá. Porque, bueno, lo que hablábamos un poco hace un momento, ¿no? Que podemos como flexibilizar el ritual y por ahí como ir alivianando, ¿no? O sea, ¿cómo era? Para evitar que pasen cosas malas. Bueno, por ahí correr el foco de la opción o de lo que estén haciendo en forma continua y dentro de ese parámetro tratar de flexibilizarlo. Bien, es falso, sí. Porque además no reduce la ansiedad por tiempo prolongado. Claro, debe ser Es algo en ese temporal. momento y claro, Es en lo ese va a seguir momento te haciendo. alivia y después vuelve a aparecer Claro. para volver a aliviar. Ujú. Entonces no es la solución, digamos. Ujú. Sí, se fue porque los que repartí no estaban en el Power. ¿Cuál otro vos Yo, hablas? ahí me tocó, las otras personas no diagnosticadas con TOC no tienen esta clase de pensamientos. Acá, como decía Hugo, es medio la línea, determinar la línea entre si es un trastorno o no lo es media finita, Sí. pero yo pienso que es verdadero desde el punto de vista en que el trastorno, cuando vos haces la acción sin sentido o no hacerla te genera un malestar, ahí se hablaría de TOC. Ujú. Pero las personas que no tienen TOC, ¿tienen estos pensamientos? Sí. Sí. Claro, tal cual, por eso es verdadero. Porque en realidad todos tenemos pensamientos. Claro. La diferencia entre un diagnóstico o no es poder manejar. Poder manejar. Bien, ¿quién más? Yo tengo acá uno. Sí, a Una ver. de las características del TOC es que a quienes sufren suelen ocultar sus síntomas durante tiempos de duración prolongada. Ajá. Yo por lo que a mí me ha tocado ver, es cierto. Es cierto. Sí. Porque disimulan y después terminan con un agotamiento terrible porque disimulan todo el tiempo. Sí, se extiende mucho en el tiempo del trastorno, hasta que llegan a trabajarlo, a tratarlo, a que el entorno se dé cuenta y lo intente ayudar. Son síntomas que, digamos, los rituales en general se realizan en soledad. Entonces, por eso se extiende tanto en el tiempo. Sí, es verdad. Pero a veces lo hace disimuladamente. Sí. El familiar que yo tengo es así. Bien. Ok.
y después termine agotado porque Claro, ya es un está. esfuerzo. Sí. Y sí, le requiere mucho seguramente tiempo, Sí. esfuerzo, Sí. desgaste Sí. mental. Sí. Está con miedo si no puede hacer, digamos, lo que quiere hacer para calmar su ansiedad es Claro. cada ¿Dónde vez queda mayor y ahí es depositado? donde queda agotado. Porque, Bien, bien. Claro. Bueno, para cerrar este primer bloque que me tocó a mí, les voy a pasar un videíto. Es una parte de la película Mejor Imposible, no sé si la vieron. Sí. Está muy buena y ahí vamos a ver, a mí por ahí lo que no estaba como muy segura del video era que lo hace en algunas partes como una gracia, y esto quiero decir que no es así, que para ellos es bastante... ¿Y quién lo tenés que ver? ¿Lo pone Hugo o no? Cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Fíjense que se lava, pero tira el jabón. Ujú. Tira el Y todos esos que estaban ahí eran más Jabones. Claro, porque cada vez que se lava, le pongo contaminado el jabón. Voy a darle una ducha rápida. Acabo enseguida. Lo que duda, ¿no? todo el tiempo. De todo lo que hace. Fíjense que como acá aparece lo extenso del tiempo, lo que le requiere en cantidad de tiempo. Y cómo empieza a afectar Al los entorno. vínculos, al entorno, a la familia. Tres huevos bien pasados, 2 salchichas, 6 lonchas de bacon con patatas y patatas. Acá se puede ver lo que es la inflexibilidad cognitiva que tiene, no sé si vieron la peli, que va todos los días al mismo restaurante y pide a la misma hora, en la misma mesa, el mismo plato. Y se lleva sus cubiertos. Cubiertos. Descartar. Tiene que haber solo hay bastante tiempo de contestar. Ya lo conozco. Ahí está que hay coronada. Ahí ese restaurante centro tiene la chaqueta disponible para la gente que va o que regala, pero ahí le presenta una dificultad. Claro, Sí, sí, imagínate. exacto, lo saca de su... No, no quiero saber de eso. no sé. Como si fuera a preguntar, tampoco estoy dispuesto a dejar que me inyecten la tragedia. Ahí aparece la lección, ¿no? Claro. Desde algo que es distinto a lo que él hace. Porque no se va dando como él lo tiene todo Planificado. Fíjense otra vez el tiempo. Porque está cenando con un familiar y se va a comprarse. No puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque las rayas del piso son distintas a las que él no está acostumbrado. Se va a revisar. Ahí se ve la obsesión de simetría. Tiene todas juntas. Claro, sí. No es tan así que una persona tenga todo junto, ¿no? Sí, Sí. Ah, sí. Puede tener Por todo. eso hay mucha Ah, falta sí. de información. Ah. Ahora retomamos eso.
Pero entonces ahí en él vemos contaminación, simetría, el orden. Digamos, el miedo a violar reglas religiosas no se ve, pero esto que hace con los pies, sí, es como la señal de la cruz. A hacer la señal de la cruz, a rezar, en realidad tiene que ver con los movimientos repetitivos que tienen sentido. Así. No sé si alguien vio la película Toc Toc. Sí. Bueno, ahí también todo esto era individualizado, ¿no? Sí. Cada uno de los trastornos. Sí, la obra también fue muy buena. Sí. Bueno, a ver, ¿tres? Seguimos un poquito más y después hacemos un descansito. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, a mí lo que me interesa para aclarar es esto de, vos me mencionaste una duda, ¿cómo es tu nombre? Romina. Con respecto a esto de, bueno, a ver, nos aparecen todos cuando realmente hablamos de un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Por ejemplo, pensamientos intrusivos, todos tenemos en algún momento. Por ejemplo, yo puedo estar cocinando, ¿sí? Y tengo un cuchillo filoso, estoy cocinando, ¿sí? Y puede venirse la idea de decir, bueno, siento que en este momento, con este cuchillo, yo podría darme vuelta y cometer un crimen a un familiar, ¿no? El mismo cuchillo me transporta esa idea. Ahora, una persona que no tiene el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Esto dura unos segundos y enseguida digo, bueno, no, se agota por sí sola la idea, ¿sí? Continúo cocinando y no me genera un malestar. ¿Bien? Ese es un dato muy importante. Una persona que tiene el trastorno no podría desestimar tan fácilmente esa idea, sino que en lugar de ignorarla, le da una importancia excesiva, que le empieza a molestar, le empieza a generar la angustia, ¿cierto? El malestar. En ese sentido, ahí podemos observar una diferencia que tiene que ver con lo que lo angustia a la persona, ¿sí? Ahora, entonces ahí tenemos condiciones en las cuales tratamos lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo, ¿sí? Como hoy preguntaste, si le responde por ahí un poco mejor. Que requiera una mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Que realmente empiece a interrumpir en la vida cotidiana y en las actividades, que no las pueda realizar, que llegue tarde, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, como para resumir en base a lo que también estuvo hablando Victoria, para ir redondeando la idea, ¿qué son las obsesiones? Si las empezamos, si empiezan a ver si entendieron lo que se fue charlando. Yo les pregunto realmente, pensando en trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Si tenemos que decir, bueno, a ver, obsesiones. Pensamientos predominantes. Muy bien. No sé si. Pensamientos. ¿De qué otra manera aparece una obsesión? Como miedos. Sí, como miedos, a raíz de un pensamiento, puede ser, pero también de qué otra cosa. Yo hoy dije, se me viene la imagen de cometer un crimen. Una imagen. ¿Bien? O sonidos. O sonidos. Y por ejemplo, siguiendo con ese caso, yo puedo decir, bueno, se me venía esa sensación que la persona dice como una inercia, como que yo no podía, ¿no? En el caso de un trastorno obsesivo. Ahí que aparece algo del impulso, ¿bien? Entonces, una obsesión puede presentarse de estas tres maneras, ¿sí? En ocasiones se da de una manera o de otra, depende del caso, depende de la persona, ¿sí? ¿Y qué características tienen? En base a lo que también se fue hablando con Victoria. Es, por ejemplo, ¿este impulso es deseable? ¿La persona desea tener eso? No. Refrescando un poco lo de los mitos también. Son indeseables. Si esto es una idea indeseable, es molesta, ¿cierto? Porque yo estoy teniendo esto que no me lo puedo sacar y tengo que encontrar una manera para poder calmar ese estrés. ¿Bien?
Además de que es de una manera invasiva. Invasiva. Me quedé pensando que indeseable, al no ser deseable, ¿qué le pasa a la persona? La frustra también, debe ser como... Tiene que ver con la emoción después eso, ¿no? Con lo que trae aparejado esto que no puede quitarse, ¿sí? Esta idea. Esto Lo que que tiene... desea me provoca malestar. Claro, eso. Sí, Algo que no deseo me provoca malestar. Muy bien, es perturbador. Bien. Eso. Y esto que tiene que ver con lo invasivo. Es algo que continúa, que persiste. ¿Cierto? Es persistente. Entonces tenemos pensamientos o imágenes o este impulso, ¿sí? Que aparece de una forma invasiva, que persiste, ¿sí? Que presenta una dificultad de no poder sacarme esa idea. ¿Bien? ¿Qué otra característica hacéis? Algo que interrumpe. Muy bien, que interrumpe el pensamiento de esta manera impulsiva. Que irrumpe. Que irrumpe. Que irrumpe con la... Por eso es invasivo. Bien, la persona, ¿esto tiene que ver con la voluntad o no la voluntad de la persona? No, la persona no dice, bueno, a ver, yo ahora... Claro, quiero pensar esto. Me voy a torturar un poquito. Exacto. Y todo esto, la persona, a pesar de saber que es ilógico, que no tiene sentido, no puede dejar de prestarle una importancia excesiva. ¿Bien? Ahora, aparece la emoción, acá podríamos decir, la angustia, el estrés, la ansiedad, porque tengo que hacer algo con eso. ¿A qué le suena esto? Siguiendo la línea, obsesiones, compulsiones. ¿Y qué son entonces las compulsiones? La llevan a cabo para disminuir Una acción. ¿Y sabían que también hay otra manera? No se viene nada. Bloqueo. Sí, pero lo contrario a la acción, bueno, también es una acción, pero puede aparecer en forma de una imagen mental. Bien, ahora vamos a explicar un poquito. Y acá es importante aclarar que en ocasiones la persona utiliza compulsiones. ¿Sí? Porque puede pasar que esta fuerza que empieza a cobrar la idea es intensa en un primer momento, pero que por sí sola va degradando, va perdiendo esa fuerza, esa intensidad, ¿sí? Y desaparece. ¿Bien? Otra cuestión que puede ocurrir es que la persona puede desviar el foco atencional y pasarlo a otra idea, ¿sí? Y después otra de las cuestiones es llevarlo a una acción o a una contraimagen. Si yo tengo un pensamiento negativo de querer pegarle a alguien, por ejemplo, y ya entramos en algunos, si quieren empezar a nombrar algún tipo de obsesiones, la que tiene que ver con el daño y los impulsos agresivos. ¿Se ve? ¿Qué pasa acá? Yo puedo estar hablando con una persona y empiezo a sentir este impulso negativo de querer pegarle. ¿Bien? O se me viene una imagen, ¿sí? Donde me aparece una escena de yo cometiendo un crimen. Esa es la idea obsesiva. Ahora, ¿qué hace la persona desde la compulsión? ¿Cómo calma esa ansiedad, ese impulso? ¿Cómo les parece? ¿Cómo? En algunos casos se retira de la escena. Muy bien, puede retirarse de la escena, ¿sí? Pensar en otra cosa. O decir, genero lo contrario, una contraimagen. La veo linda a esta persona, la empiezo a acariciar, le digo cosas lindas. ¿Bien? Esa es una, por ejemplo. Se ve como, así con un ejemplo
más o menos cómo funciona. Hay veces que puede aparecer, otras veces que no, y se da de esta manera. ¿Qué otras conocen? Ya en base al video, a lo que contó Victoria. Yo soy acompañante terapéutica de una niña que tiene autismo y ella se tiene que vestir siempre de rosa. Y lo mismo con los colores. La asignatura, o por ejemplo, la asignatura de ciencias naturales la asocia con el color verde. Ciencias sociales, por geografía, con el color marrón. Claro, parecido a lo que casi contó ella, ¿no? De los lápices, la simetría. Bien, es esta, la obsesión que tiene que ver con la simetría, el orden. De control, ¿no? Claro. Por ejemplo, una persona acá, la idea obsesiva, ¿con qué tiene que ver? Con que yo tengo que hacer una actividad determinada de una manera perfecta. ¿Bien? Y acá, de manera compulsiva, lo que puede ocurrir es la lentitud compulsiva. Lo hago tan lento, ¿para qué? Para corroborar que lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Yo doblo una remera. Primero la manga derecha, después la manga izquierda, si tiene un doblez, si tiene dos dobleces, ¿sí? La siguiente remera tiene que ir de la misma manera, en el mismo orden, con la misma perfección. Fíjense todo esto, el tiempo y la angustia que le genera, ¿bien? O por ejemplo, ordenar toda una habitación de manera simétrica. Una chica, por ejemplo, que sale al boliche, llega a las 3 de la mañana, pero toda la ropa que se saca, imagínense, tienen que acomodarla de esta manera por el pensamiento rígido que explicó Victoria. ¿Se ve? Entonces, como compulsión es esto, ¿sí? La lentitud compulsiva puede aparecer. ¿Y hay casos de que no son ordenados? ¿Cómo que no son? Que no presenta esta, ¿sí? Claro, que ¿sí? tienen un despelote en la casa. Que puede presentar otro tipo, a ver si te entiendo bien, puede presentar otro tipo de idea obsesiva, ¿sí? No O puede ser una... que no son ordenados. Pueden aparecer las dos Sí. caras. Sí, sí. Pueden aparecer las dos caras, puede aparecer que en algunas cosas se vuelven rígidos para el orden, Sí, para y en otra parte la no. simetría, y para el otro lado aparece toda Sí. digamos, el descontrol, el desorden, se pueden aparecer las... Y no por eso... la incapacidad de poder ordenar las cosas. Claro. Exacto. Hay gente que tiene mucha ansiedad. Yo tengo una compañera de trabajo que tiene muchísima ansiedad y ella no se puede ordenar para poder trabajar y llevar a cabo la tarea. Siempre necesita que nosotros la asistamos. No puedo, dice, y es re inteligente. Pero hay que enseñarle a ordenarse. No puede porque previamente no puede acomodarse para empezar a trabajar. Exacto, porque en su cabeza está todo junto. Lo primero, lo después, lo que es lo importante, lo que no se puede ordenar. Entonces la ordenamos y arranca. Pero es una asistencia constante de los compañeros. Solita no lo puede hacer. Claro, empieza a requerir también la ayuda y el Sí, problema. constantemente, sí. Hoy surgió la que tenía que ver con la acumulación. Ah, sí. ¿Sí? ¿Cuál es la idea obsesiva ahí? Me puede servir para... Claro, no poder tirar las cosas porque en este momento la persona sabe que no tiene utilidad, pero en un futuro sí. Entonces, acumularlo es de la compulsión, pero la idea obsesiva, ¿sí? Es decir, si yo no acumulo, no guardo los frasquitos, por ejemplo, estoy permitiendo que algo terrible ocurra. Muchas veces puede ser, si yo no junto todo esto, le pasa algo a mi mamá. Y si el día que lo necesito no lo voy a tener. No lo voy a tener, exacto. Esto empieza a tener una dificultad en el espacio, no es que yo acumulo una cajita. Pero la persona que acumula puede llegar a pensar tan así, o sea, o simplemente es, en algún momento lo voy a necesitar, y queda ahí. Lo otro que dijiste... Claro, depende un poco del perfil cultural de la persona. Es decir, me acuerdo, en una época vivía
en una casa donde al lado había un par de viejitos hermanos y él era un acumulador compulsivo. Era allá por el barrio Pedro Pico, los terrenos son muy largos, como de 60 metros, y él tenía todo su lote ocupado para uno con porquería. Yo me acuerdo que en alguna conversación le he preguntado, ¿no? Señor, ¿por qué guardaba tantas cosas? Y él me decía, porque yo cuando necesito algo tengo que salir a buscarlo. Claro. Esa era su explicación, por la cual se quedaba conforme. Otra señora que conocí, que era profesional, con un nivel cultural, tenía la acumulación de guardar todo lo que tenía que ver con papeles. Y esto que dice Victoria, llegan a tal extremo que esta mujer, que era una profesional, tenía, ya no le cabía en su casa, había ocupado la habitación de su hijo, que se enloquecía porque no podía caminar dentro de su habitación, y guardaba las cosas en el baúl de su auto. ¿Cómo se van interponiendo las diferentes obsesiones entre una y otra? Porque aparece la acumulación con el orden y el control en estos papeles. Porque, o sea, la acumulación tiene que ver con el control. Entonces se va la acumulación, el orden, la simetría, se van como una encima de la otra las obsesiones. Pero esta mujer, lo que quería hacer la colación, que al ser una persona con una formación profesional, científica y demás, no podía explicar. No había ninguna lógica que le convenciera. Esto de lo irracional, pero igual lo tiene que llevar a cabo. Entonces lo que ella decía, bueno, quizás no podía explicar nada y con un papel o con una revista. Yo soy acumuladora y pienso que lo voy a usar, que voy a hacer una manualidad o pienso hacer las cosas, pero después no las hago. Claro, por eso hay lo que en psicología llamamos las creencias, que las creencias son una suerte de afirmación que funciona con un valor de verdad similar a la fe. Es decir, no hay que explicarlo, pues se explica por sí mismo. Entonces, una creencia asociada precisamente a la acumulación tiene que ver con esto de la utilidad, ¿no? Entonces, la persona cree que en algún momento le va a ser útil. Fíjense que lo que hablamos hoy al principio cuando decíamos que es una dimensión, porque es muy común esta creencia en las personas en algún aspecto. El hombre será con los tornillitos, la mujer será con los hilos de coser, las bolsitas, cada uno, pero digamos, no es algo tan extraño. El tema es cuando empieza a tener una intensidad que ya la persona ocupa habitaciones, no se puede caminar. El problema con el trastorno de la acumulación es que encima probablemente en algún momento lo uses y eso reafirme la idea de que lo necesitaba realmente. Por ahí en el no pisar las líneas uno no le encuentra nunca el sentido de no pisar la línea, porque la vas a pisar y no va a pasar nada. El problema es que con el acumulador, el día que usa eso que tenía guardado hace 50 años, dice, menos mal, hasta el final, o sea, lo reafirma esa situación y quizás lo hubiese podido resolver de otra manera, pero... Sí, lo que pasa es que la creencia, digamos, tiene tal fuerza que entra lo de la rigidez o la inflexibilidad cognitiva. No permite el razonamiento, porque para guardar esa hojita que le vino bien en un momento dado, ocupó 3 habitaciones, tiene el baúl del auto lleno de papeles, ¿entendés? Es decir, si lo pudiera poner en un contexto más flexible, cognitivamente hablando, se daría cuenta que la relación costo-beneficio no tiene que ver. ¿Cuánto sale eso que acabo de usar? Exacto. Si es valioso, bueno, fantástico. Pero si sale 2 mangos... Es una lógica que no admite mucho cuestionamiento. La persona lo acepta. O de tanto acumular, pero no sabes lo que tenés que olvidar. Porque a veces tenés de tantos años. Hay que ver si lo encontrás después. Después si lo encontrás, porque en tanto lío de acumular, no hay un orden por ahí en la acumulación y a veces no encontrás. Hay otro tipo de obsesión, que no sé si la conocen, que tiene que ver con lo erótico.
puede causar gracia, incomodidad, vergüenza, pero ocurre. Y la idea obsesiva, en este caso, tiene que ver con realizar actos sexuales indeseados o mal vistos para la persona o para la sociedad. Entonces, por ejemplo, puedo tener la imagen de una escena sexual con un menor o con una persona del mismo sexo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para evitar esa idea? ¿Cómo intenta la persona empezar a poder reducirla? Puede pensar en lo contrario, ¿sí? Esto de la contraimagen nuevamente. Digo, bueno, no, esa escena voy a pensar otra cosa, voy a pensar algo positivo, algo lindo, ¿bien? O evitar lugares. Se empieza a dar la evitación donde yo sé que por ahí va a haber, no sé, niños, ¿sí? O evitar a esa persona en la que está en mi imagen mental. Entonces empiezo a evitarla. Yo estoy teniendo obsesiones, por ejemplo, pensamientos obsesivos con mi vecino, entonces a partir de tal momento yo dejo de saludarlo porque tengo pensamientos, lo evito. Claro, claro. Esto muchas veces va asociado a mucho sufrimiento por parte de la persona, porque si la idea es muy inmoral para la persona, es como que siente una humillación, una vergüenza y mucho miedo, ¿no? El miedo a que esto pudiera pasar al acto, ¿no? Claro. Entonces, suele ser una situación muy fea, muy tormentosa. Porque ahí se le viene lo legal, lo moral, lo ético, y tiene como una carga más todavía. El sentido del deber. Y la duda, una de las cosas que es muy partícipe de la estructura mental de la persona obsesivo con síndrome obsesivo compulsivo es la duda que escapa, digamos, a un límite. Es una duda de tipo cíclica, queda la persona permanentemente en duda, o sea que nunca puede llegar a tener un descarte de ese pensamiento y quedarse tranquilo de que eso no va a pasar, ¿no? Claro, es como que no lo va a hacer. Claro, lo piensa y queda, digamos, en ese círculo. Que en algún momento lo va a llevar a cabo, que no va a El poder miedo y que se va a ese es pasar. el miedo, claro. Y que justamente refuerza el tener que sacar esa idea, ¿no? Claro. Empieza como a reforzar. Por eso, bueno, acá también la pie moral religión, donde también pueden aparecer ideas obsesivas que tienen que ver con escenas, también puede ser en cuanto a lo sexual, con figuras religiosas. ¿Bien? Entonces, de manera compulsiva, rezo mucho, pido perdón, me siento inmoral. ¿Bien? La culpa. La culpa. ¿Cuáles otras fueron? En base al video, vimos limpieza. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es la idea? De que todo está contaminado. Es la contaminación. La contaminación. Y que entonces él puede enfermarse, contaminar. Claro, eso te iba a decir, y tiene que ver con el tema de la salud. Exacto. Porque siempre temen enfermarse de Yo, algo. por ejemplo, estoy usando esta pizarra con este fibrón y puedo pensar que tiene virus, bacterias, y no lo estaría tocando directamente. O lo inspeccionan, lo Claro. revisan. Lo Para ver. limpian. O lo limpian. Lo limpian. Lo Si limpian, tienen lo un bebé revisan. también cuidan una criaturita La chica, no higiene, tanto. tener el cuidado de limpiarlo excesivamente Sí. también. Sí. Que ahí empiezan a aparecer otras dificultades después con respecto a la enfermedad, ¿no? De la piel. Por eso a veces con estos temas es como que se va conformando con una suerte de red donde se empieza a interaccionar una cosa con la otra. O sea, cuando hay una obsesión vinculada a la limpieza, puede empezar a cobrar mucha importancia la simetría, porque las cosas no se tienen que tocar, entonces tienen que mantener una distancia y una distancia de determinada cantidad de centímetros. Entonces empieza, digamos, la obsesión y se va armando, digamos, como una tela araña con distintas obsesiones, ¿no? O sea, Exacto. Fíjense que el objetivo de la compulsión, ¿cuál era?
para la obsesión? Satisfacer. Calmar la ansiedad. Calmar la ansiedad. Ahora, esto aparece en un primer momento, ¿bien? Luego, lo que termina en realidad generando la compulsión es el reforzamiento de la obsesión. Entonces, lo que empezó como un alivio termina reforzando este malestar, ¿bien? Y se empieza a generar todo un circuito, podríamos hacer, ¿bien? Donde va creciendo el malestar progresivamente. Y cada vez a la persona se le dificulta más. Y ya hasta dónde termina aliviando el síntoma, la compulsión. Cada vez porque lo refuerza, ¿sí? Cada vez necesita nuevamente realizar el circuito. Y ahí la necesidad de que puede tratar de sacarlo. Sí, porque Para hay que no casos y vaya casos, avanzando. ¿no? En base a lo que tiene que ver con esto de, bueno, cuando más, cuando menos, ¿sí? Acá lo importante es lo que se había mencionado al principio de realizar una terapia. La terapia cognitiva conductual viene acá a decir, no necesariamente, como también explicaba Hugo hoy en un ejemplo, empezar a correr teniendo como una especie de muñeca, ¿sí? De ir sabiendo cómo realizar ejercicios, por ejemplo, de cambiar el foco de la atención, ejercicios de relajación, ¿sí? Para disminuir este estrés, que no necesariamente tenga que ver con los rituales, ¿sí? Que en realidad terminan reforzando esta idea obsesiva. ¿Bien? No sé si quieren aclarar algo más. No. Si hacemos Hacemos un break, ahora después vamos a seguir con todo esto de ir viendo lo que serían las acciones o cómo se puede ir trabajando un poco este tipo de problemas. Claro. Pero bueno, La idea era vamos cerrar un avanzando poco y- lo que se vio en el Power, lo que habló Víctor. Si tienen más dudas, las piensan, tranquilos lo que charlamos.